¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como vieron el tema, que le puse Dios te dice no temas. ¿Por qué? Porque en la Biblia, si tú buscas, dice 365 veces no temas. O sea, no es casualidad. No hay casualidades, no hay coincidencias. Como decía mi pastor, son diosidencias. O sea, todo pasa por algo. Todo lo que está en la Biblia está perfectamente pensado por la mente maestra. Entonces, si dice 365 veces al día no temas, es porque cada día Dios te dice, hoy no temas, no tenemos por qué tener temor. Bueno, en la Biblia hay dos clases de temor. Uno que le llama eh, temor de Dios, que es más como un este, respeto o reverencia a Dios, ¿sí? Y lo que es el miedo, el temor, la aprensión, ¿sí? Que a veces sentimos. Entonces, fíjense, voy a empezar con Mateo 10:26 al 33 y dice, así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz, y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, eh, pues vuestros cabellos, verso 30, están todos contados. Así que no temas, más vales tú que muchos pajarillos. Entonces dices, no, no temas. Hay algo eh, que es común, que es el temor a la muerte. Y, por ejemplo, los que creemos en Jesús y hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, tenemos la promesa de Dios que vamos a tener una vida mejor después de esta, que la muerte para nosotros solo es un cambio de domicilio. Por ejemplo, Pablo decía, queriendo partir y estar con Dios, lo que sé que es mucho mejor. Dice, pero si por causa de la obra me es mejor estar aquí, pues aquí estoy. Entonces él decía, yo sé que voy a estar mejor allá. Entonces de repente nos da mucho temor dar ese paso. Entonces cuando tienes la seguridad de que hay un Dios y que Dios te prometió que si crees en Él, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá y el que muere no morirá eternamente. Entonces vamos a tener una vida eterna juntamente con Él, los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso dice, no hay por qué temer a la muerte, precisamente está aquí. Más bien, teme al Señor. Sí, dice, a la gente que te quiere hacer, que te quiere matar, dice, no pueden tocar el alma. El alma solo la puede tocar, el alma y el espíritu solo la pueden tocar Dios. Entonces, no tengas miedo. Por ejemplo, en Mateo 18, del 6 y 7, ya hemos leído mucho esta cita, ¿no? Dice Jesús, es necesario que vengan problemas, tropiezos, dice, pero hay de aquel por quien vienen. O sea, eh, básicamente también no hay que tener temor a los problemas porque van a venir, es necesario, son parte de la vida y parte de, no sé cómo decirlo, pero como de la educación que debemos de tener, porque las pruebas y los problemas nos enseñan. Nos fortalecen y nos hacen madurar. O sea, de alguna manera es la escuela
que la vida tiene para nosotros, ¿no? Ok, Mateo 11:28. Ya conocen también mucho esta cita, Mateo 11, del 28 al 30. Dice Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿De qué está diciendo? Número uno, hay problemas en este mundo, pero tenemos que aprender a dejar las cargas delante de Dios, porque como humanos tenemos a llevar el costal para todos lados. Y esas cargas hay que aprender a dejarse a los pies de Cristo. Confiar en Él, que eso es lo difícil. Eh, la gente a mejor que no conoce a Dios dice, ay, sí, qué fácil. Confías en Dios, tus problemas se arreglan. Bueno, pues hay promesa para nosotros. Pues tú confías, obviamente, dice, vas a hacer, lo hemos hablado, ¿no? Haz lo que está en tu mano hacer, lo que te puede hacer y lo que no puedes hacer, pues eso se lo dejas a Dios. Eso es dejar tus cargas. Yo sigo trabajando en lo que puedo hacer para solucionar el problema y sigo orando y creyendo y pidiéndole a Dios que me ayude a resolverlo. Entonces, al final, todo tiene respuesta, ¿eh? Todo se va a resolver. De hecho, hay un dicho que dice que todo se puede resolver, pero menos la muerte. O sea, entonces Jesús dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Pero dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, básicamente lo que está hablando es un cambio de yugo o cambio de carga. Jesús dice, tu carga es difícil, ponla sobre mí, pero lleva la mía. Ya hemos hablado, creo, de esto. ¿Cuál es la carga de Jesús? La carga de Jesús son las almas. Entonces, nuestro trabajo es ir por las almas y traerlas a los pies de Jesús. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Entonces, ese es el cambio de cargas. O sea, yo hago la chamba que a él le interesa, que son las almas, y mi chamba, mi carga, que no puedo yo con ella, pues Dios sí puede. Entonces, en cuanto hago ese cambio de cargas, porque a veces este, queremos uno sin el otro. O sea, yo quiero que Jesús arregle mis problemas, pero yo no me pongo a los pies de Jesús, no obedezco la palabra de Jesús, no voy y predico el evangelio a toda criatura como fue la orden de Jesús. Entonces, pues tú haces tu parte y Dios hace la suya, ¿sí? Dios lo ha prometido. Eh, Seguido, vamos a Santiago 1:21. Está casi al final de la Biblia. Santiago, capítulo 1, verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice que la palabra implantada salva mi alma? Porque el, el problema se convierte en problema en la cabeza. O sea, lo sufrimos aquí. Las tribulaciones que son angustias. La palabra tribulación es angustia. Y entonces el problema no tiene que ser sinónimo de tribulación o de angustia. Cuando has implantado correctamente la palabra de Dios en tu vida, en tu alma no tiene por qué haber angustia. ¿Sí? Por eso dice que la palabra implantada va a salvar mi alma. No dice, en este versículo no habla en el cuerpo ni en el espíritu, habla del alma. En el alma están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, están en el alma. Y es la que tiene que ser salvada. ¿Salvada qué? De las angustias que pudieran o no traer los problemas. Pero cuando tú has implantado la palabra y cuando viene un problema, tú respondes con la palabra al problema y cuando lo haces de manera adecuada, pues no provoca angustia en tu vida. Angustia en tu vida es cuando tú piensas que tu problema no es demasiado difícil,
que Dios no va a meter su mano y que no tienes manera de arreglarlo, ¿verdad? Pero cuando confías en Dios, dice la Biblia, confía en Dios y Él hará. Entonces, cuando realmente confías, Él lo va a hacer. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, ¿sí? Romanos 12:2 le hemos dicho hasta el cansancio, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, en la medida que tú cambies tu manera de pensar, va a cambiar tu forma, tu forma de vida. Entonces, eh, el tamaño del problema depende de la mentalidad de cada uno. Lo que para uno puede ser un problemón, para el otro no tanto. Y lo hemos visto. Y hay gente que se ahoga en un vaso de agua, hasta así le decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque están maximizando los problemas. ¿Por qué? Porque de ese tamaño tienen su mentalidad. Ok, vamos a leer Isaías 54. Son citas que hemos visto mucho, pero que son preciosas estas citas porque hablan de la protección que Dios tiene para los que le amamos, para los que somos sus hijos, para los que hemos decidido este, cobijarnos bajo la sombra del Altísimo. 54, vamos a leer del 15 al 17. Fíjate, y creo que lo hemos mencionado varias veces. Si alguno conspira contra ti, lo va a hacer sin mí, dice Dios. O sea, si alguien prepara o maquila algo contra ti, lo va a hacer sin Dios. Y el que contra ti haya hecho alguna conspiración, el que contra ti conspire, dice, delante de ti va a caer. Dice verso 16, he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. O sea que aún el destruidor fue creado por Dios. Yo he creado al destruidor para destruir. Y lo que dice en el verso 17, el destruidor fue creado. Y en el 17 dice que nada de lo creado prosperará contra ti. Y todo ha sido creado por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. El diablo fue creado por Dios. El mundo fue creado por Dios. El universo fue creado por Dios. Entonces, nada de lo creado va a prosperar en tu contra. ¿Sí? Dice, y tú tienes el poder de condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y ve cómo termina diciendo, esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. O sea, si tú eres siervo, si tú eres hijo, si tú te has puesto a los pies de Jesús como María, entonces tienes la protección de Dios. ¿Sí? El que está bajo la sombra del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Entonces estás bajo cubierta, estás cubierto por Dios, ¿sí? De hecho dice por ahí en otro lado, dice, el que te toca, toca la niña de los ojos de Dios. Entonces nadie toca a los ojos de Dios, la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Isaías 41:10 es otra cita que también conocemos mucho, que mencionamos mucho, pero son citas de protección. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Yo te recomiendo que ahí subrayes en la Biblia esa frasecita, esa palabra que dice siempre. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Verdad? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios es Jesús y Jesús es nuestra justicia. Jesús es la justicia de Dios. ¿Sí? Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que tienen contienda contigo. Y el otro verso que leímos es, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. O sea, el que viene contra mí, delante de mí caerá, siempre y cuando yo no meta mi mano, que deje a Dios actuar en mi vida. Si yo dejo a Dios actuar en mi vida, Dios va a actuar en mi vida. Sí, dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
O sea, si yo meto mi mano, Dios saca la suya. Si yo me pongo bajo el cobijo de Dios, entonces Dios actúa para mí. Fíjate lo que dice en Isaías 26:3. Isaías 26:3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere porque en ti ha confiado. O sea, Dios nos guardará en completa paz. Paz significa todo está bien. No tengo dolores, no tengo enfermedad, no tengo necesidades económicas, mi familia está bien, todo está bien. Eso es paz. ¿Sí? Porque cuando algo no está bien, pues no hay paz. Y dice que Él nos guarda en completa paz. ¿Cuál es la condicionante para que Dios te guarde en completa paz? Que estés con tu pensamiento de continuo en Él. Entonces dice en el siguiente verso, confía en el Señor perpetuamente porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en el Señor perpetuamente porque en Él está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Y esa fortaleza está en nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿se acuerdan? Nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Su Espíritu Santo está en nosotros una vez que nosotros hemos abierto nuestro corazón para que entre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice en Apocalipsis 3:20. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, yo abrí mi corazón para que el Espíritu Santo viniera y hiciera morada. Por eso dice la Biblia que somos el templo de Dios. ¿Sí? Dios vive en mí. Y ese es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea, ahora me puedo controlar a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ayuda. Fíjense, Lucas 10:19. En Lucas 10:19 es un pasaje muy interesante de los evangelios. Lucas 10:19 dice, Jesús, he aquí, les doy poder de hollar. Esto es hollar cuando pisas, pero no nada más es pisar, sino como que lo haces pedacitos. Dice aquí que yo les doy potestad o poder de hollar serpientes y escorpiones. Y fíjate lo que dice la siguiente parte del verso. Y sobre toda, sobre toda fuerza del enemigo, y nada, nada, y nada es nada, te dañará. Entonces tenemos el poder que Dios nos ha dado para ir. Cuando habla de serpientes y escorpiones, obviamente no está hablando físicamente, que vayas a pisar escorpiones y serpientes, no. Se está refiriendo, dice, y a toda fuerza del enemigo. Se está refiriendo a la fuerza del enemigo. Está hablando, acuérdense que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, contra el diablo y sus huestes y sus achichincles. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Y Dios nos ha dado autoridad, ¿sí? Para echar fuera al enemigo. ¿Se acuerdan que dice en Juan, en primera de Juan 3:8? Dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, nosotros somos parte de su cuerpo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y entonces juntos, Cristo y nosotros, vamos a deshacer las obras del diablo, o tenemos que deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Y nada nos dañará, o sea, no hay por qué temer, ese es el tema, no temas, porque Dios está contigo, y aparte, no nada más está contigo, sino tienes la autoridad delegada de parte de Él para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a hacer daño. Fíjate cómo dice en Romanos 8:15. Romanos 8, verso 15. Dice, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, o sea, recibimos un espíritu, no el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud es el espíritu del diablo, y él nos quiere esclavizar.
Jesús vino a darnos libertad, ¿sí? No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tenemos por qué temor porque ya no está ese espíritu de esclavitud en nosotros. Antes de recibir a Cristo, sí, había ese espíritu de temor. Ahorita tenemos un espíritu diferente. Dice, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Recibimos un espíritu que nos dice que somos hijos de Dios y Dios cuida a sus hijos. Por eso dice espíritu de adopción. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Que dice que Jesús vino a su pueblo, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que hemos recibido a Jesús, los que creemos en su nombre, nos dio el poder o el derecho de convertirnos o ser adoptados hijos de Dios. ¿Sí? Porque el único hijo natural de Dios es Jesús. Eh, Dice en Juan 3:16, ya lo conocen, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su hijo unigénito. La palabra unigénito significa único engendrado. Jesús fue el único engendrado directamente por el Padre. Los demás somos hijos de Dios, pero fuimos adoptados. Ahora, en la Biblia, cuando habla de un hijo adoptado, en la Biblia el hijo adoptado tiene los mismos derechos que el hijo natural. Entonces somos considerados iguales delante de Dios. Por eso dice que somos coherederos juntamente con Cristo de todas las promesas. Coherederos es heredar juntamente con y en la misma medida y en la misma manera que lo hace Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros somos coherederos juntamente con Él, porque hemos sido adoptados y estamos al nivel de hijos, al nivel de Jesús. ¿Se acuerdan? Dice, Jesús mismo lo dijo, el Padre les ama como a mí. Por eso el Padre tanto nos amó que entregó lo más precioso que tenía, que era su Hijo. ¿Sí? Fíjense, Job 5:19. Libro de Job, capítulo 5. Vamos a ir al verso 19. Dice, en 6 tribulaciones te librará y la séptima no te tocará el mal. En otra versión dice, la séptima no llegará a ti. ¿Qué está diciendo esto? Eh, Tribulaciones, ¿se acuerdan que les decimos que son angustias, no? Y dice que en 6 tribulaciones nos librará. Acuérdense que la Biblia dice que el 6 es número de hombre. Todas las tribulaciones que vienen por el hecho de ser hombres, por el hecho de estar aquí vivos, de todas nos va a librar Dios. Y la séptima, acuérdense que el 7 es número divino, es número de Dios. La séptima, la gran tribulación, esa no llegará a nosotros. Seremos librados de la gran tribulación que ha de venir. ¿Se acuerdan que dice en Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, Dios tiene cuidado de cada uno eh, de nosotros y dice que seremos librados de la tribulación que va a venir. Va a haber una gran tribulación, no hemos hablado de eso, no nos vamos a meter en eso. La gran tribulación son 7 años de angustia que van a venir cuando aparezca lo que el mundo llama el anticristo, pero no nos vamos a meter a eso. Ok, Romanos 8:35 al 39, vamos a regresar a Romanos. Romanos 8. Esta cita creo que también la hemos leído mucho. Tre- Creo que voy a leer un poquito antes, ¿no? Mm, sí, voy a leer desde el verso 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Acuérdense que dice la Biblia que fuimos predestinados para ser llamados hijos de Dios. Entonces, fuimos predestinados. Dios ya nos tenía pensados desde antes. ¿Se acuerdan que dice la Biblia en Jeremías 1:5? Antes de que nacieras te conocí. ¿Sí? Y dice que desde que estaba en el vientre de mi madre me dio por profeta a las naciones. Bueno, así le dijo a Jeremías.
Entonces, eso es ser predestinado para algo. Nosotros nacimos con un propósito divino, ya predestinado, algo que tenemos que hacer. Dice, y a los que fuimos predestinados, estos también hemos sido llamados. Y los que hemos sido llamados, hemos sido justificados. ¿Por qué hago así? Pues porque acuérdate que a la Biblia ponle tu nombre en todas las promesas y bendiciones que Dios tiene. ¿Sí? Entonces, a estos también nos justificó y a los que nos justificó también nos glorificó, verso 30, ¿verdad? Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? O sea, ¿por qué he de temer algo o a alguien si tengo a Dios? Dice por mí. O sea, va a ver por mí, va a velar por mí, va a estar por mí. ¿Sí? Es una promesa de Dios. No es que le esté ordenando, no es que mi Dios sea el genio de la lámpara que la tallo y que me dé tres deseos. No, 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 no. Es algo que Él mismo prometió. Y si alguien se sujeta a la palabra de Dios, el primero que se sujeta a la palabra de Dios es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, Él es fiel a su palabra y Él va a cumplir su palabra. ¿Se acuerdan que dice que ni una jota ni una tilde se ha de perder? Entonces, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no escatimó, o sea, no se limitó, no limitó a entregar algo por nosotros ni a su propio hijo. Y entonces, si entregó a su propio hijo, ¿cómo no me va a dar con Él, con Cristo, todas las cosas? Si estoy en Cristo, Dios me da lo que necesito. Si estoy fuera de Cristo, bueno, estoy fuera de cobertura. ¿Sí? Verso 33. ¿Quién me acusará o quién acusará a los escogidos de Dios? Dios me ha justificado. ¿Quién es el que me va a condenar? Cristo murió por mí. Más aún, el que también resucitó, el que de más tiempo presente progresivo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, sigue todo el tiempo Jesús intercediendo por mí, ¿sí? Y lo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. O sea, fíjate lo que está diciendo. Dice, ¿quién nos separará? No dice qué nos separará, porque si digo tribulación, angustia o persecución, esos son qués, pero no dice qué me separará, dice quién me separará. O sea, nadie ni nada me puede separar del amor de Dios. ¿Sí? O sea, Dios me va a seguir amando, pase lo que pase y pese a lo que pese, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y Dios no se raja ni se echa para atrás. Entonces, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito por tu causa. Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, fíjate, en todas estas cosas que leímos atrás, tribulación, angustia, persecución, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. El medio para ser librado de angustias, tribulaciones y todas esas cosas es Cristo. Entonces, si no estoy en Cristo, si no estás en Cristo, no te quejes. ¿Te acuerdan que dice en Mateo 6:33? Busca en primer lugar el reino de su justicia y lo que tú necesites te será añadido. El problema es que no lo dejamos, no buscamos primero el reino de su justicia. A veces lo dejamos para tercero, cuarto, quinto, o sabrá Dios, ¿no? O para, hay gente que hasta dice, ya que tenga tiempo, ahorita no tengo tiempo para esas cosas. Bueno, pues, entonces no te quejes si estás fuera de la cobertura de Dios y te acontecen cualquiera de estas cosas de las que estamos hablando. No nos quejemos. ¿Sí? Eh, si vamos a leer en 2 de Corintios 4:17, 2 de Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí es lo que estábamos hablando al principio.
Es imposible que no haya problemas, pero esos problemas son necesarios porque producen en mí un más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, el consejo de Dios es no mires el problema, no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que ves o las cosas que vemos son temporales, pero lo que no se ven son eternos. O sea, los problemas pasan, son pasajeros, pero lo que no ves, Dios, el reino de Dios, su palabra, todo es eterno. Y es donde tenemos que tener puesta la mirada. Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? No tengo que quitar mis ojos puestos en Jesús, porque en el momento que quite mis ojos de Jesús, mis problemas van a crecer. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de que en todo lo que te enfoques se magnifica? Entonces, ves, si te la pasas viendo ese puntito, cada vez que eh, entre más te enfoques en el puntito se va a hacer más importante y más grande. Y así son los problemas. Los problemas delante tienen como un puntito, pero quit- quitas los ojos de Jesús y entonces el problema crece. La Biblia también hace alegoría de los problemas como la montaña. Si tú le dijeras a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Entonces está hablando del monte como problemas. Ahora, si tú estás abajo del monte, el monte se puede ver muy grande. Pero dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, si yo estoy agarrado de Cristo, sentado en lugares celestiales, desde ahí los problemas se van a ver chiquitos. O sea, no es lo mismo ver el monte a las faldas del monte que desde un avión. Desde un avión se ve chiquitito el monte. Desde las faldas se ve enorme. Entonces la perspectiva cambia, depende de tu situación, de dónde estés. Si estás sentado juntamente con Cristo, los problemas tienden a disminuir. Si te alejas de Cristo, los problemas van a, van a aumentar. Fíjense, vamos a Primera de Juan 4:18. Primera carta de Juan 4:18. Fíjense cómo dice, en el amor no hay temor. O sea, cuando amas y sabes que eres amado por Dios, no tienes por qué tener temor. Y luego la segunda parte, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, eh, el perfecto amor es el de Dios, lo que hemos hablado, el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Dice Dios que si tú le pides con fe y no dudas nada, Él te va a dar sin reproche, no te va a reprochar si hiciste, si no hiciste, solamente acércate a Él y hallarás respuesta, ¿sí? El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué dice que el temor lleva en sí castigo? Porque uno mismo se atormenta con los temores te atormentan, ¿sí? Entonces, cuando estás seguro del amor de Dios y tu amor hacia Dios, pues ese temor se va y entonces ya no hay castigo. El castigo se lo autoimpone uno. Uno mismo se atormenta con nuestros propios temores. De hecho, hoy en día, a los psicólogos dicen que el 95% de nuestros temores son infundados. O sea, nosotros mismos los creamos y nosotros mismos nos estamos torturando con las cosas que nosotros creamos, nuestros propios temores. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando eres perfeccionado en el amor, entonces no hay por qué tener temor. Bueno, yo creo que aquí le paramos, ya se nos está yendo el tiempo. Eh, Vamos a darle gracias a todos por habernos escuchado y vamos a terminar con una oración como siempre lo hacemos. Bueno, gracias por haberse conectado.